Entonces, cómo es que usted debe hacer la certificación y la verificación de calidad. De esto se trataba este curso. Entonces, esto es apenas la parte inicial, digamos, ¿no? Son como unos 6 meses de curso que se daba. Entonces, y bueno, la característica de esto era que la mayoría de nosotros, digamos, ¿no? Debíamos realizar un sistema de gestión integral para las distintas empresas que pagaron el curso, ¿ya? Entonces había un montón de empresas, digamos, ¿no? que pagaron el curso para estar capacitados justamente en esta situación, ¿ya? ¿Por qué es importante el tema de calidad? Creo que ya lo dijimos. Entonces, pero al estar estandarizado, digamos, ¿no? en un sistema de gestión, entonces nos permite tener mayores posibilidades de ingreso, ¿ya? Am, este era un módulo, entonces, de la utilización de eso, de metodología justamente de calidad, ¿ya? Pero, bueno, para empezar, cuando se habla de calidad, siempre vamos a estar hablando acerca del cliente, porque nos interesa el cliente, las necesidades del cliente, o sea, cumplir todas esas expectativas, ¿ya? Entonces, según Philip Crosby, fíjense, nos dice que es el cumplimiento de los requerimientos, en referencia a lo que es calidad. Entonces, ¿los requerimientos de quién? Los requerimientos actuales y futuros de nuestros clientes, ¿ya? Entonces, esa partecita nos tiene que quedar bien clara, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente, por decirle, digamos, ¿no? diseña, digamos, ¿no? un espacio, digamos, ¿no? una familia, digamos, ¿no? Entonces, pero se olvida de un cuarto, digamos, ¿no? Entonces, o se olvida de hacer una posible ampliación, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo participé en el concursito este de vivienda social, entonces, características es que en ese tema de vivienda, ¿ya? Nosotros tuvimos el cuidado de ver que, bueno, la viviendita era lo mínimo posible, o sea, eran 2 habitaciones, digamos, ¿no? Entonces, y una sala comedor, entonces con su respectivo baño. Pero tuvimos el cuidado de siempre hacer, digamos, ¿no? proyecciones, digamos, ¿no? para que se puedan ampliar las casitas, digamos, ¿no? O sea, porque la gente, bueno, comienza a crecer en familia y demás cosas, y bueno, los hijos no terminan de irse, ¿no? Entonces, y bueno, siempre hicimos ese trabajo, ¿ya? Entonces, y cuando lo hicimos en un edificio y logramos hacer, digamos, ¿no? que dentro de un edificio también se pueda crecer, entonces ahí es donde justamente se hizo más interesante el trabajo, ¿ya? Nos dice también acá que es la totalidad de propiedades características de un producto o servicio que tiene relación con su aptitud para satisfacer las necesidades manifiestas o implícitas, digamos, ¿no? Entonces, el cliente no necesariamente tiene que saber lo que necesita, ¿ya? Entonces, muchas veces en los sistemas de calidad, digamos, nosotros creemos, digamos, que el cliente tiene la razón. Y en realidad la persona que está siendo formada, digamos, ¿no? para cumplir esas expectativas es el arquitecto, ¿ya? Entonces, nosotros debemos guiar al cliente a lo que necesita, ¿ya? No él nos debe guiar a nosotros a lo que él quiere, digamos, ¿no? Entonces me tocó ver un edificio en que el edificio, digamos, ¿no? La señora era un edificio comercial. Entonces, y la dueña del edificio quería, digamos, ¿no? llamar la atención, digamos, ¿no? Entonces, y quería un edificio que utilice las tonalidades verdes y rosados, digamos, ¿no? O sea, un contraste total, digamos, ¿no? en colores, digamos, ¿no? y yo, no ni idea, digamos, no estoy loco para hacer eso, digamos, ¿no? Entonces, le pusimos rojo con negro y blanco, digamos, ¿no? Entonces, bien bonito, bien ordenado, digamos, ¿no? Entonces, pero verde y rosado nunca, digamos, ¿no? Entonces, porque ellos creen, digamos, ¿no? que es la manera de llamar la atención, digamos, ¿no? pero no es la correcta manera de llamar la atención, digamos, ¿no? Otra definición de Joseph Juran, entonces, es la de codicidad para el uso. Entonces, la idea de la calidad es que todo lo que nosotros produzcamos sea adecuado para distintos tipos de uso, digamos, ¿no? O sea, que usted pueda tener, por ejemplo, una vivienda y, como les decía, digamos, ¿no? poder crecer en la vivienda para que se adecue a una familia más grande, digamos, ¿no? algo así, ¿ya? En cuanto a diseño. La calidad es el resultado de la constancia de los propósitos de un continuo mejoramiento en los procesos o servicios que se ofrecen. La calidad es la característica del trabajo de cada uno. Aquí es la parte donde entra, ¿no? Cuando uno demuestra calidad en una obra, esa obra nos va a llevar a otra y a otra y a otra. Cuando una persona, digamos, no cree, digamos, ¿no? que bueno, es por mi trabajo inicial, mi primer casa, mi primer churrasquera, digamos, ¿no? Entonces tengo una colega, por ejemplo, que vive de hacer solamente churrasquera. Entonces, tengo una ex alumna, digamos, ¿no? que vive solamente de hacer cocina. O sea, simplemente ella diseña cocina y
y remodela, digamos, remodela puras cocinitas, digamos, entonces remodela cocinas, trae materiales y demás cosas, entonces demuestra, digamos, ¿no? La calidad que ella le pone específicamente a esa tarea, digamos, ¿no? Esa calidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay que ser coherentes con lo que uno puede llegar a alcanzar, digamos, ¿no? Entonces, porque muchas veces la mayor parte de las personas no entiende, digamos, cuál es su alcance. En el caso de esta compañera, por ejemplo, hemos hecho cocinas para vivienda, pero se le encomendó, por ejemplo, un edificio. Entonces, ella obviamente aceptó, digamos, ¿no? Porque, bueno, es un reto, digamos, ¿no? El tema con eso es que no es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, manejar la misma calidad en un edificio, digamos, ¿no? Ya no en una cocina, sino en 60, 70, 80, digamos, ¿no? Cocina, entonces ya es distinto, ¿ya? Entonces, y esas cositas dicen mucho de uno, digamos, entonces por eso es que ella, digamos, ¿no? Se la puso como una alternativa y al final terminó cediendo el puesto, digamos, ¿no? Para que entre otra empresa que tenía mayor experiencia y tenía el mismo parámetro de calidad siempre, ¿ya? Pero bueno, a veces cuesta, digamos, ¿no? Aprender o entenderle bien al negocio. Pero, dentro de todos los procesos de construcción, ya existen esto y existen más todavía filosofías de calidad, ¿ya? Entonces, hay unas filosofías que yo no las incluyo acá, por ejemplo, como la Lean Construction, entonces que para mí es una venta de humo, entonces creo que lo he dicho antes. Entonces, que bueno, supuestamente uno certifica el edificio como un edificio verde y esta certificación, digamos, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, digamos, ¿no? Le permite a uno romper algunas normas, digamos, ¿no? Entonces, porque existen los códigos verdes. Entonces, un código verde en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Lo que hace es que le permite a una persona, entonces, que está construyendo, entonces romper algunas normas porque beneficia más al medio ambiente. Por decirles, digamos, ¿no? Si mi edificio absorbe el dióxido de carbono y lo limpia, digamos, ¿no? Dejando solamente oxígeno, entonces porque tiene un filtro y no sé qué, nada más que mientras más alto es, mejor funciona, digamos, ¿no? Entonces, o abarca más cosas, digamos, entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, el código verde le permite a ese edificio, por ejemplo, crecer más alto, digamos, no pese a que la normativa le diga que no puede crecer más. Entonces, pero, digamos, ¿no? Eso funciona en otro lado. Aquí no existe la normativa para justamente los green building. Entonces, característica de eso, digamos, ¿no? Los cursos hay acá, digamos, ¿no? Entonces cuestan creo 200 o $300, digamos, ¿no? Entonces, por paquete. El problema de eso es que no sirven para nada. Porque aquí nosotros tenemos, dentro de la normativa, dentro del Código de Urbanismo y Obra, hay un anexo, que no sé si lo tienen, o sea, la gente que lleva el código, les voy a pasar el link para que lo tengan. Entonces, hay un anexo que es para edificios ecosustentables, se llama. Y me presenta 10 ramas, digamos, ¿no? En las cuales yo me puedo desarrollar. Entonces, por decirles, digamos, ¿no? Una mejora en los procesos constructivos para no gastar material. Por ejemplo, utilizar baldes o bubble deck para hacer una losa, digamos, ¿no? Un casetón, digamos, ¿no? Una losa casetonada y reciclar, digamos, ¿no? Los baldes, digamos, ¿no? En vez de utilizar solamente plastofor y desgastar el plastofor y gastar un montón de plata en plastofor. Y obviamente gastar el material, digamos, ¿no? Porque no se mueve en plastofor. Entonces, pero son 10 normativas que me piden, digamos, ¿no? Reciclados de agua, digamos, ¿no? Que el porcentaje de suelo toque, digamos, ¿no? O sea, para que pueda filtrar directamente mi edificio toda el agua que genere, digamos, ¿no? Por las lluvias y demás, ya pueda filtrar directamente en el suelo, cosas así. Entonces, van ligadas justamente a ese tipo de normativa. Y la característica es que, bueno, usted no necesita, digamos, no saber más que eso. Entonces, y de las 10 normativas que nos piden ahí, usted debe cumplir con 6 y su edificio se declara ecosustentable y la normativa le permite crecer un piso más. Para la gente que no entiende qué es crecer un piso más, entonces, así, digamos, o sea, crecer un piso más, digamos, ¿no? Entonces, la gente que no entiende eso no debería trabajar en este negocio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que crecer un piso más para un cliente, entonces, por ejemplo, usted trabaja para una empresa que es comercial, digamos, ¿no? Hace edificios y vende, digamos, ¿no? Entonces,
Lo que más nos interesa a todas las personas que venden, digamos, ¿no? Es que ellos traten de tener la mayor cantidad de área vendible. Entonces, si usted aumenta un piso, póngale a $1.000 el piso, el metro cuadrado. Entonces, yo aumento 100 metritos cuadrados, nada más son $100.000. Entonces, que bien vale la pena hacer un trámite de regularización, hacer un trámite de algo, digamos, ¿no? Para que esos $100.000 se hagan efectivos, digamos, entonces, y yo tenga más área vendible. ¿Ya? Entonces, se hace siempre un análisis de factibilidad y prefactibilidad. Entonces, para cualquier tipo de edificio, digamos, ¿no? Porque hay edificios que son muy bonitos, pero en los que yo personalmente, digamos, no les hubiera metido unos 2, 3 departamentos más por piso, digamos, ¿no? Entonces, porque desperdician su espacio, digamos, ¿no? En pasillo. Entonces, y son edificios, los edificios, por ejemplo, los pasillos no se venden, los pasillos son áreas comunes. Por lo tanto, ahí se pierde demasiada plata, digamos. Entonces, mientras menos pasillos tenga un edificio, más rentable es, digamos. Entonces, pero eso se lo hace con cálculo y con planilla. ¿Ya? Entonces, y dentro de eso, les decía, digamos, ¿no? Uno cumple con esos requisitos y tiene lo mismo que tendría una normativa verde. ¿Ya? Entonces, y esas cositas, por ejemplo, uno tiene que saberlo. Entonces, hay algunas cositas acá, digamos, ¿no? Como el TQM, por ejemplo, que es más que todo para procesos pequeños. Entonces, que mucha gente, digamos, no lo entiende, digamos, digamos, el Total Quality Manager, digamos, ¿no? ¿Para qué? Entonces, es para casas, para viviendas, no, digamos, entonces es para procesos pequeños, o sea, para actividades pequeñas, para medir la calidad dentro de actividades pequeñas. ¿Ampliable a grandes? Claro que sí, todo es ampliable a grandes. Pero la mejor que tenemos en todo eso es la ISO 9000 y su norma aplicable, la 9001, digamos, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros nos metemos a algunos cursos, por ejemplo, el curso de Just in Time cuesta entre $600 y $800. Por suerte yo no lo pagué, lo pagó mi empresa. Entonces, que bueno, sin consultarnos, hizo un curso de Just in Time. Entonces, y bueno, curso totalmente largo, digamos, ¿no? Y me parecía, digamos, ¿no? Que podría haber llegado a algo más, digamos, ¿no? Pero es justamente lo que dice su nombre. Los cursos de Six Sigma, por ejemplo, tienen estas características, fíjense, me dice que primero yo debo definir el proyecto, entonces, ¿a quién va dirigido? Entonces, ¿qué proyecto es? ¿Un proyecto de vivienda, un proyecto social, un proyecto comercial? ¿Qué proyecto es, digamos? O sea, para saber cómo dirigir mi calidad. Porque, por ejemplo, si es un proyecto de vivienda social, entonces el nivel de vivienda social le va a dar otras características, digamos. Entonces, si yo voy a pensar, digamos, ¿no? En meterle lo mejor de lo mejor, digamos, ¿no? A un proyecto de vivienda social, entonces voy a estar perdiendo plata, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué me va a faltar la plata para terminar el proyecto? Entonces, primero definirlo. Para eso se determinan los requerimientos, les decía, entonces los requerimientos, digamos, ¿no? De cada una de las áreas de los espacios porque está definido para quién va dirigido. Se analizan y se identifican funciones, se desarrolla un diseño, se verifica, o sea, se ejecuta la obra y se rediseña siempre. ¿Ya? Entonces, y este proceso se repite, siempre tenemos procesos de mejora continua. Just in Time le decía que los cursos, digamos, son caros y a veces la gente sale decepcionada, digamos. Hay gente que sí quiere, digamos, meterle calidad, meterle todas las características que podamos ponerle, digamos, a una constructora así que sea de nivel, digamos, mundial. Entonces, pero Just in Time es justo lo que dice, justo a tiempo. Entonces, es todo un análisis y, bueno, sintetiza, digamos, ¿no? Dentro de todos los procesos constructivos y el desarrollo de diseño y proyecto y construcción. Entonces, que si usted cumple con todos los tiempos, si usted le dice a su cliente que va a terminar de hacer las plantas en 3 días usted justo a tiempo, digamos, ¿no? Las termina, usted tiene un proceso de calidad de diseño, algo así. Entonces, la idea de esto es que usted haga todos los acodos para siempre terminar en el cronograma que usted ha hecho. No antes ni después, en el tiempo que dice. Entonces, si usted dice que va a terminar una obra en 2 años tiene que terminar, digamos, ¿no? Nada lo apura usted para hacer o acelerar los procesos y hacerlo en 1 año y medio, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos? Porque eso reduciría la calidad y eso es mentira, digamos. Entonces, porque, bueno, se pueden hacer procesos constructivos más rápidos, pero depende de la cantidad, del personal, de si es factible o no, digamos, ¿no? Entonces, ayer teníamos una discusión acerca de si en los planes de vivienda es bueno, digamos, ¿no? Que gerencie una persona, un gerente contador, digamos, ¿no? Entonces, si es bueno que él lo gerente
o que lo gerente un arquitecto, un ingeniero, digamos. Entonces, y llegamos a la conclusión justamente de que lo ideal sería que lo haga un arquitecto o un ingeniero. ¿Por qué? Porque en cuestiones de tiempo, digamos, ¿no? A veces los contadores dicen, no lo vas a hacer en 3 meses, lo vas a hacer en 2. Entonces, porque ellos no entienden el proceso de construcción. Entonces, no entienden que yo no puedo vaciar una losa, digamos, ¿no? Y meterle las cosas encima directo, digamos, porque no entienden lo que es el fraguado. Entonces, y esas cositas sí toman tiempo, digamos, ¿no? Y tienen sus propias características. Entonces, y esas cositas deben entenderlas, digamos, ¿no? Entonces, hay gente que cree que debe elevarse el edificio totalmente y después ver, digamos, ¿no? Cómo demonios se le ponen las instalaciones, digamos, ¿no? Entonces, y comenzar a aplicar losa y perder tiempo, digamos, ¿no? Cuando, en realidad, cuando estás haciendo la losa, tenés que poner los tubitos para los pases, digamos, ¿no? Y demás. Pero para eso tenés que trabajar ya con un ingeniero eléctrico que lo esté haciendo, ¿ya? Pero bueno, más o menos por ahí va el tema del justo tiempo. A veces es considerado, por lo menos por mi persona, una pérdida total de tiempo. Tenemos este de acá, que es el más importante, que es el ISO 9000. Fíjense, lo primero, todo va enfocado al cliente, a lo que necesita el cliente, las necesidades actuales y futuras del cliente, ¿ya? La gestión se gestiona por procesos. ¿Qué significa eso? Entonces, lo que habíamos dicho, digamos, no es sistémico. Entonces, tengo un montón de procesos constructivos y cada uno de ellos debe tener un sistema de gestión, debe tener un análisis de cómo lograr un mejor producto. Entonces, si yo voy a hacer una excavación, entonces, ¿cómo logro hacer una mejor excavación? Entonces, ¿qué medidas debo tomar o qué es lo que yo debo analizar? O cómo certificar, por ejemplo, que esa excavación es correcta. Entonces, lo primero, por ejemplo, que se hace, por ejemplo, con un muro, entonces, es, yo voy a certificar este muro, digamos, o sea, todos mis muros los tengo que certificar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me tomo al ingeniero o al arquitecto, digamos, lo que sea el fiscal y el supervisor, entonces, y yo como director los hago hacer la visita de obra. Entonces les muestro, digamos, entonces, a ver, mire, compañero, digamos, aquí tenemos el muro, digamos, entonces, ahí están los materiales. Primero, vamos a revisar materiales, digamos, con los cuales debe hacer el muro. Entonces, el ladrillo, digamos, tiene la forma correcta, si no, digamos, hago un checklist ahí, sí o no, digamos, ¿no? Si no tiene la forma correcta, no, entonces, ¿y por qué? Entonces, es un muro de segunda, digamos, entonces, ya. Entonces, suena, digamos, ¿no? Tiene un sonido metálico, que es el que debe tener el ladrillo, sí o no, digamos, ¿no? Entonces, y los hago sonar, digamos, obviamente no puedo hacer esa cosa cuando es ese hueco, ¿ya? Porque me voy a sacar un ojo, por lo menos, ¿ya? ¿Qué otra cosa, digamos, no haya, digamos, no, la forma, digamos, no es correcta, si no, digamos, ¿no? Entonces la cocción es correcta, están los ladrillos quemados, no, digamos, entonces, por ahí necesito que estén quemados, digamos, ¿no? Por ejemplo, para hacer un muro de ladrillo visto en una cantina, en un bar, digamos, ¿no? Entonces, se ve excelente, digamos, ¿no? Pero lo necesito de esa manera, digamos, ¿no? Entonces, y debo especificar cuál es el alcance que tiene, ¿no? Entonces, la otra, digamos, ¿no? La parte de plano, el antes, digamos, ¿no? Entonces, verificar, digamos, ¿no? Que el muro esté en su lugar. Que mucha gente le pasa eso, digamos, ¿no? O sea, comienzan a construir y pucha, aquí no era, ¿no? Entonces, lo replanteaste mal, digamos, no lo replantearon, o asumís que el trabajador va a hacer su trabajo bien, digamos, ¿no? Entonces, y eso no está bien, ¿ya? Entonces, ahí el que falla siempre es el arquitecto, ¿ya? Entonces, porque él es el que ve esas cosas. De ahí, por ejemplo, el muro que verificamos, digamos, ya en la construcción, digamos, durante, digamos, que se tenga el mismo nivel, digamos, ¿cómo tenés el mismo nivel? Se está verificando que tenga el mismo nivel, o sea, se ponen una regla a un lado, otra regla a otro lado, y con un hilito de pita de pescar, entonces se larga una línea, digamos, recta para que todos los ladrillos estén bien alineaditos. Entonces, bien por ese lado, digamos, ¿no? Ahora, la verticalidad, digamos, que pueda tener, digamos, entonces, se hace con plomada. Entonces, con la plomada verifico, digamos, ¿no? Todos los procesos constructivos en los cuales está. Entonces, verifico que esté totalmente vertical, ¿ya? Entonces, verifico esa situación, digamos, ¿no? Con plomada, entonces, o con láser si tuviera, digamos, entonces, pero va por ahí el asunto, digamos, ¿no? Entonces, y una vez entregado el muro, digamos, no veo si es que voy a pasar a la siguiente etapa, digamos. Entonces, terminó de hacerse el muro, digamos, no está enganchado con pelos, digamos, con las estructuras, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, y esas situaciones, por ejemplo, las llevamos nosotros como profesionales, ¿ya? Se gestiona la mejora continua. Bueno, la cosa es que en los procesos, si yo fallo en alguna cosa, si fallé en el cimiento, lo demás va a venir fallado. Entonces, mi sistema de calidad va a ir desmejorándose. Entonces, la idea es
no fallar en cada uno de los ítems, ¿ya? Y la manera de no fallar justamente es la gestión de la mejora continua, o sea, ir mejorando los procesos. Entonces, antes teníamos algunas personas que agarraban y comenzaban a hacer a las reglas, por ejemplo, para marcar el nivel de los ladrillos. Entonces, agarraban y tenían que tener una regla, digamos, ¿no? Con numeración, digamos, al costado. Entonces, ahorita que hay, digamos, hay unas piecitas que usted simplemente las traslada y las va trasladando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, digamos, ¿no? Entonces, igual, digamos, ¿no? La mejora continua, digamos, ¿no? Me dice que antes usted utilizaba clavitos para separar las cerámicas, digamos, ¿no? Y hay gente que aún las usa. Entonces, pero ahorita ya hay piecitas, digamos, de plástico que usted las pone y va a tener sí o sí la misma separación, inclusive le ayuda a nivelar, digamos, las piezas que están ahí. ¿Ya? Entonces, y esas cositas son procesos de mejora continua. En la participación y compromiso del personal estamos hablando de que se hacen las capacitaciones y al igual que medio ambiente y al igual que seguridad ocupacional, se hacen las charlas de seguridad y se hacen las charlas de calidad. Entonces, se compromete al personal a estar acorde, digamos, ¿no? a los requerimientos. Mejora la relación con proveedores y contratistas, digamos, ¿no? Entonces los contratistas son la gente que nosotros contratamos, entonces a nuestros albañiles y demás. Entonces, y los proveedores, estamos hablando de la gente que nos trae material, la gente que nos presta servicios como por ejemplo la carpintería, digamos. No me voy a poner yo, digamos, de genio a aprender, digamos, a poner carpintería. Puedo hacerlo, claro. Entonces, pero hay gente que está dedicada íntegramente y tiene todos los equipos para poner un andamio, digamos, y comenzar a poner, digamos, vidrios y demás cosas. Entonces, esas cositas es lo que nosotros debemos mejorar. O sea, tenemos un buen valor, digamos, ¿no? A lo que es la administración. O sea, se valoriza, digamos, ¿no? el sistema de administración. Entonces, ¿por qué, digamos, a medida que se va administrando bien el dinero, entonces usted va ganando más plata? ¿Ya? Y obviamente todos estos elementos de acá mejoran la imagen de la empresa. O en el caso, por ejemplo, de la entrega de una obra, mejora la imagen del arquitecto que está entregando la obra. Entonces, si usted entrega, digamos, un trabajo de calidad, entonces donde todo, digamos, ahí puso, por ejemplo, el porcelanato, entonces porcelanato puso, digamos, ¿no? Y se acordó, digamos, ¿no? de cómo se pone el zócalo para porcelanato. Entonces, ay, sí, es que va embutido, digamos, en el muro, digamos. Entonces, se acordó de eso y no lo puso así encimita. Entonces, la gente nota ese tipo de detalles. ¿Ya? Entonces, cuando una persona, digamos, no hace un proceso constructivo, debe adecuarse justamente a estos sistemas de calidad. También hay otras teorías, fíjense, 5S. Entonces, 5S es una filosofía japonesa. Entonces, no voy a intentar decir estas palabras, ya lo he dicho, me salen muy mal en japonés. Entonces, y bueno, simplemente, fíjense, es una filosofía que va enfocada, fíjense, en el orden. Entonces, fíjense que de estos cinco argumentos que empiezan con S, pues se llama 5S esta filosofía. Entonces, fíjense, clasificar o seleccionar lo necesario. Entonces, con eso se define un sistema de calidad. Mantener el ambiente de trabajo. Entonces, ¿cómo se mantiene el ambiente de trabajo? Cuando hay orden y limpieza. Disciplina, acostumbrarse a seguir lo establecido. Seiton, dicen, entonces, ordenar el lugar de trabajo, orden. Entonces, comprometerse a limpiar el área de trabajo antes y después de la jornada. Entonces, fíjense que estos tres elementos que rodean acá, entonces, son íntegramente de orden y limpieza. ¿Ya? El otro es disciplina y el otro es clasificación. Entonces, y bajo esos conceptos, digamos, ¿no? Si usted cumple esos conceptos siempre en obra, usted va a demostrar un trabajo de calidad, digamos, ¿no? Entonces, eso que dice esta normativa de 5S. No sé por qué no la agarro acá. Fíjese, es un tipo de filosofía que simplemente me pide dos condiciones, fíjense. Maximizar el valor del cliente, o sea que si usted en vez de ponerle cercanal
le puede poner porcelanato y está dentro de su presupuesto, digamos, ¿no? Tiene que hacerlo, digamos, ¿no? Y minimizar pérdidas. Entonces, por ejemplo, cuando simplemente con el piso, hagamos el ejemplo cortito con el piso. Cuando usted diseña, digamos, una casa y usted no ocupa módulos, usted tiene mucha pérdida en los pisos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que hacer cortes por todos lados. Cuando usted hace módulos, y esos módulos, por ejemplo, los piensa desde el inicio, digamos, ¿no? Para la rejilla, digamos, ¿no? Módulos de 60, digamos, ¿no? Porque va a poner porcelanato de 60. Entonces, va a minimizar las pérdidas. Entonces, no va a tener pérdidas, digamos, ¿no? Dentro de la actividad o proyecto. Entonces, ¿y eso a qué me ayuda? Digamos, ¿no? Entonces, minimizar pérdidas. Mi presupuesto va a ser menor, voy a dar mejor características al proyecto, entonces voy a tener plata para definir mejores calidades, digamos, ¿no? De material. Entonces, y eso es lo que se refiere a maximizar el valor del cliente. Entonces, compensar las cosas que me salen bien para hacerlas mejor otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, y eso me va a dar un proceso de calidad. O sea, que usted le entrega a un cliente, digamos, ¿no? En vez de entregarle cerámica nacional, le entrega algo con porcelanato, digamos, no porque haya ahorrado en realidad con su material, sino porque usted encuentra, digamos, ¿no? Cosas que el cliente no las encuentra. Por ejemplo, digamos, ¿no? Cuando llegan los Black Friday, entonces nosotros los arquitectos sabemos que tenemos un montón de lugares como Tumpar y demás cosas para comprar material de calidad, digamos, ¿no? Que no tiene fallas, que no está dañado, que no tiene nada. Entonces, obviamente hay algunos que sí hay que revisar bien esas cosas. Entonces, pero o vamos a la feria del saldo, entonces, y compramos el material que sirve para hacer un baño. Entonces, el cliente no tiene esa capacidad, digamos, ¿no? Y para hacer ese baño, digamos, ¿no? Yo tengo el 50 al 70% de descuento, digamos, ¿no? Entonces, peor si soy arquitecto y estoy certificado, digamos, entonces. Y esas cositas, por ejemplo, los clientes no las tienen. Entonces, por lo tanto, ellos no tienen manera de buscar ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, el Total Quality Manager es este de acá. Entonces, el Total Quality Manager es un sistema de gestión de calidad, pero para pequeños objetos. Ya lo vamos a ver un poquito adelante, porque se los paso yo esto en documento, para que la persona que le interese ver pequeños procesos, digamos, ¿no? Entonces lo ocupe. Volviendo a las ISO, entonces las normas ISO son las que nosotros debemos conocer bien, porque la International Standard Organization es de la serie 9000, entonces es la que maneja los sistemas de calidad. Fíjense. Tiene por objetivo indicar a los proveedores, productores, lo que se requiere de un sistema orientado a la gestión de calidad, aplicable a todos los sectores, industriales e independientes de las características, la actividad y el tamaño de cada empresa. Entonces, independiente de todo eso, entonces esto trata acerca de calidad netamente. Entonces, estos sistemas ISO, digamos, no están aplicados a, qué sé yo, desde abogados, entonces sistemas para llevar un proceso, entonces, hasta, digamos, ¿no? Arquitectos, ingenieros para construcción, digamos, entonces viene adecuado para todos. Pero son normas estándares a nivel mundial. Entonces, en la construcción, dicen, ¿no? El problema de la calidad se ha manejado preferentemente a través de sistemas de inspección, es decir, a través de la supervisión de obra o inspección según sea el caso. Entonces, dentro de eso, digamos, ¿no? El primer concepto errado que tenemos o que se tiene, digamos, ¿no? Es que el arquitecto va a ver. Entonces, vino el arquitecto a ver, digamos, entonces, no, usted va a certificar sistemas de calidad, o sea, que las cosas se estén haciendo de manera correcta. Entonces, y estas inspecciones, digamos, ¿no? por el grado que tienen, digamos, ¿no? de control de calidad, entonces, fíjense, no ha entregado resultados satisfactorios positivos con mecanismos para lograr el aseguramiento de la calidad de los proyectos, dice. Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿no? Porque la mayoría no ve el proceso del antes, el durante y el después. Simplemente ve el proceso del después, o sea, va a verificar si las cosas se hicieron bien, no va a planificar de que se hagan bien. Entonces, ese es el error que hay en esto. ¿Ya? El esquema de inspección se ha desarrollado a través de los años en la detección de los problemas de calidad cuando presenta un alto costo en aplicar la corrección. Justamente lo que habíamos dicho. Entonces, la idea no es ver el error, no ver que no se cometan errores. Es decir, no existe una mitigación de las fallas en los procesos constructivos prescritos en las especificaciones técnicas del expediente técnico de obra. Entonces, eso es algo que también no existe. Mucha gente se va con apenas los planos base, entonces, y trata de improvisar, digamos, ¿no? Detalles en obra,
cuando en realidad, digamos, ¿no?, los planos deben ser a proyecto final. Entonces debe haber un plano de piso, debe haber un plano de cielo, debe haber un plano de carpintería, de quincallería, de cocina, digamos, entonces donde se vean los mesones, cómo quiero el mesón, digamos, ¿no? Si va a ser un mesón recto, si va a ser un mesón con cortes a 45, si va a ser una sola pieza, digamos, ¿no? Entonces deben estar preestablecidas en plano, digamos, ¿no? Entonces mucha gente, como les digo, se equivoca, digamos, ¿no?, y cree que tiene que esperar al inicio de la construcción para hacer eso, cuando la idea es planificar, ¿ya? Entonces pasa lo mismo con todos los procesos, ¿no? Entonces la idea no es fallar, entonces, y corregir eso, porque sale muy caro. Entonces la idea es prever que la gente no falle en hacer su trabajo. Actividades, obras o proyectos. Ya cuando uno ve en construcción siempre va a tener este tipo de definiciones. AOP se dice, ¿no? Entonces, cualquier AOP, o sea, actividad, obra o proyecto, entonces puede tener dos características: temporales o continuos. Lo que les dije, los temporales está el PMBOK, el price y la ISO 10006. ¿Ya? En el caso de los continuos, fíjense, tenemos, digamos, los procesos continuos, o sea, algo que se vuelve a repetir, digamos, ¿no?, y va a hacerse de nuevo, digamos, y va a cambiar. Tenemos la ISO 9000, ISO aplicable 9001, entonces el Total Quality Manager y el Six Sigma, que son los que hemos hablado, o sea, están en su orden de importancia por si acaso. Los otros, digamos, ¿no?, aunque son parte, digamos, ¿no?, de este tipo de documentos, ya, porque son documentos en realidad, digamos, ¿no?, que uno debe generar. No son de vital relevancia, como les digo. Entonces, de nada me sirve, digamos, si yo soy Green Building Consulting, digamos, entonces, ¿y para qué te sirve eso? Digamos, ¿no? Un trabajo en qué empresa? Digamos, ni una. Entonces, lastimosamente es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos otro código que funciona como código verde y no necesito tener esa certificación para nada. Las especialidades dentro de la infraestructura en construcciones, digamos, ¿no? Hay mucha gente que confunde igual el tema de la utilización de un sistema de calidad para obra. Entonces, cuando usted es arquitecto y está en una obra, usted debe coordinar con todos estos señores en paralelo. Entonces, no es que primero yo diseñe y después lo paso todito al ingeniero civil, nada. En paralelo, mientras voy diseñando, hago un esquema de ingeniería y se lo paso al civil para que me predimensione, digamos, ¿no? Y dentro de lo que yo resulte con arquitectura, entonces el ingeniero civil ya lo tenga contemplado como parte de su diseño estructural. Entonces lo mismo pasa con la parte mecánica, sanitaria, eléctrica y de sistemas especiales. Cuando hablamos de sistemas especiales estamos hablando de, por ejemplo, instalaciones de vacío, oxígeno, chiles o refrigeración, digamos, o sistemas de aire acondicionado, ¿ya? Entonces, pero todo debe ir en conjunto, ¿ya? Entonces, las áreas civiles, mecánicas y demás cosas, entonces deben poner en conjunto siempre, ¿ya? Entonces, los proyectos no se realizan primero con el arquitecto, que ese es un gran error que hay cuando uno tiene un cliente. Entonces, yo voy a revisar primero, hago primero los planos y después contratamos al ingeniero, nada. Uno en paralelo debe hacer las correcciones y debe empalmar la arquitectura con la ingeniería, digamos, ¿no?, y replantear los muros, y replantear las áreas y los espacios. Y la mejor manera de hacerlo, por experiencia propia, les digo, es modulando las cosas. En arquitectura, cualquier actividad, obra o proyecto consta de estas tres fases, digamos, ¿no? Los trabajos previos, la procura, o sea, la logística, digamos, ¿no?, para la logística es el arte de acumular cosas y distribuirlas, ¿ya? Entonces, y la procura de justamente esos materiales, los materiales necesarios para la obra, vienen ligados justamente a la gestión económica, ¿ya? Por último, la construcción. Entonces, la construcción tiene siempre tres etapas: el antes, el durante y después en cada uno de sus ítems. Bueno, les mostraba que estaba el Pinbox, entonces, que era para pequeñas actividades puntuales, digamos, o sea, temporales, entonces no continuas. Entonces, fíjense que abarca áreas de seguridad, medio ambiente, riesgos, tiempo, recursos humanos, finanzas, digamos, ¿no? Calidad en pocas partes, digamos, reclamos, adquisiciones, costos y demás. Entonces, el Pinbox viene ligado justamente a eso.
Entonces yo, como les digo, al final del semestre les paso documentación para que ustedes vean eso, ¿ya? Entonces hay gente que le va a interesar, hay gente que no le va a interesar, ¿ya? Sálganse ahorita, o nos vamos a salir ahorita y vuelven a entrar, por favor. Bueno, entonces, calidad con calidez. Lo van a escuchar, digamos, o sea, la idea, por ejemplo, de estos sistemas y este tipo de conceptos son amplísimos. Entonces, es que la mayoría de nosotros, digamos, nos comencemos a pensar, digamos, no como actividades frías, digamos, ¿no? Sino como espacios, digamos, ¿no? de trabajo que sean más humanos. Entonces, y la manera de hacerlo justamente es a través de la calidad, o sea, cambiar el concepto de que la calidad es algo que se debe regir, digamos, no por normas y demás, sino que la idea es cambiar justamente el concepto, digamos, ¿no? de eso. Entonces, y eso pasa en la alcaldía, o va a pasar en la alcaldía o en la prefectura, no recuerdo dónde he visto ese tema, que digamos, no somos una estructura de calidad cognitiva, digamos, ¿no? Entonces, crear un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. Entonces, cuando hablamos de esto de acá, estamos hablando de justamente lo que decíamos anteriormente. Entonces, ¿los requisitos de quién? Del cliente. Entonces, siempre va dirigido al cliente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos los tres conceptos que veíamos en SIG, ¿no? Entonces, la seguridad no lo diga a los trabajadores, a la infraestructura, a la estructura, digamos, ¿no? que forma una empresa, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ambiente, el desarrollo sostenible, no sé qué nada más. La calidad siempre va dirigida al cliente. ¿Ya? Satisfacción de las expectativas del cliente, fíjense. La menor pérdida posible para la sociedad. Entonces, adecuación al uso del cliente. Entonces, que el cliente pueda decir, bueno, esto que me acaban de diseñar, quiero hacerlo un mundo ambiente. Entonces, cuando a ustedes les toque diseñar edificios, ¿ya? Que ojalá les toque diseñar edificios, van a tener la particularidad, por ejemplo, que van a hacer ustedes un edificio muy bonito, digamos, ¿no? Entonces, todo ordenadito, le van a decir, a ver, queremos hacer en este edificio, en este piso, el piso 13, digamos, ¿no? Queremos hacer una fusión porque un compañero, digamos, ¿no? o un inversionista, digamos, ¿no? Va a comprar este piso completo, pero quiere 4 habitaciones, no 3. Entonces, y usted tiene que poder hacer esas actuadas, no simplemente usted lo diseñó para 3 habitaciones y ahí quedó, digamos, ¿no? Entonces, tiene que poder adecuar, digamos, todo su diseño para que sea factible moverlo, digamos, ¿no? Entonces, y la mejor manera, voy a recalcar lo mismo, digamos, ¿no? Pero la mejor manera es hacerlo justamente modulado, ¿ya? El sistema integrado de gestión calidad desde el SENA se apoya en los 10 principios básicos de la calidad que conducirán a la entidad hacia una mejora en sus procesos. Principio, enfoque hacia el cliente. La razón de ser de las entidades es un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes. Por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuerce por exceder sus expectativas. Principio 2. Liderazgo. Desarrollar una conciencia hacia la calidad y a que la alta dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de esta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable en el cual los servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. Aquí no se escucha. Es el compromiso de los servidores públicos con particulares que ejercen funciones públicas en todos los niveles, el cual permite el logro de los objetivos de la entidad. Pero no se escucha nada. Se escucha despacito. Muy bajito. A ver, vamos a repetirlo entonces. Perdón, no sabía que no se escuchaba, creí que se escuchaba bien. ¿Calidad? El sistema integrado de gestión calidad con calidez del SENA se apoya en los 10 principios básicos de la calidad que conducirán a la entidad hacia una mejora en sus procesos. Principio 1.
Enfoque hacia el cliente. La razón de ser de las entidades es prestar servicio dirigido a satisfacer a sus clientes. Por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumplan con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas. Principio 2. Liderazgo. Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de esta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable en el cual los servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. Principio de participación activa. Es el compromiso de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas en todos los niveles, el cual permite el logro de los objetivos de la entidad. Principio 4. Enfoque basado en procesos. En las entidades existe una red de procesos, la cual al trabajar articuladamente permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Principios. Enfoque del sistema para la gestión. El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y en general gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos. Principio 6. Mejora continua. Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. Principio 7. Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones. En todos los niveles de la entidad, las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información y no simplemente en la intuición. Importante, cuando usted tiene, por ejemplo, una obra, lo primero que hace es medir los rendimientos de los trabajadores. O sea, está bien, usted encontró en la revista el constructor, o hizo su análisis, digamos, a través de la fórmula del trabajo, digamos, ¿no? Para hacer los rendimientos de cada uno de los trabajadores que usted tiene ahora. O sea, cuánto tiempo le toma a una persona revolcar, cuánto tiempo le toma a una persona levantar un muro, etc. Entonces, ahí entra a trabajar como arquitecto. Entonces, ¿por qué? Digamos, uno debe medir constantemente todos los rendimientos de los trabajos que se hacen. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma levantar un metro cuadrado de un equipo o un grupo, digamos, y sacar una media de eso? Entonces, sumar cada uno de esos y dividir la cantidad y sacar una media de tiempo para que ese rendimiento sea real cuando usted haga un presupuesto, digamos, y usted no está hablando de memoria, digamos. Entonces, uno está hablando a muy largo plazo, digamos, ¿cómo es que una obrita, una casita va a terminar en 3 meses, digamos? Entonces, porque alguien le puso un rendimiento súper corto, digamos, ¿no? Entonces, digamos, en 5 años, o sea, tener una casa, digamos, entonces, eso no debe pasar, digamos. Entonces, cuando hablamos de ese caso de gestión, la idea o lo ideal, digamos, es que las etapas sean cumplidas en una gestión, que la gestión aplica a un año. Entonces, por decirlo, terminar toda la obra bruta en menos de lo que es un año, empezar la obra fina y máximo, digamos, tomarlo en 2 años. Entonces, hay obras que toman 3 años, 4 años, digamos, y se van reduciendo justamente en la mejora continua que se le vayan dando, ¿ya? Pero hay que basarse en hechos y datos. Entonces, hay que tener ese análisis, digamos, de los rendimientos. Entonces, no podés seguir vos utilizando una revista, que tenés tu propia base de datos, ¿ya? Principio. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Las entidades y sus proveedores son interdependientes. Una relación beneficiosa basada en el equilibrio puntual aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Principio 9. Coordinación, cooperación y articulación. El trabajo en equipo y entre entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles. Principio 10. Transparencia. La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras. Por tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la información pertinente de sus procesos para facilitar así el control social. Con estos 10 principios, te invitamos a que hagas parte del sistema integrado de gestión calidad con calidez y consolidemos un SENA de clase mundial. Bueno. Estos 10 principios, por si acaso, son aplicables al aspecto de que
hemos tratado, digamos, independientemente en distintas filosofías. Entonces, y bueno, son parte de lo que los exámenes, en el caso de ese videito, lo tienen siempre ahí en la plataforma. Entonces, la idea básica es que las exposiciones y demás cosas que ustedes tienen acá, inducciones a la calidad, a la seguridad y demás cosas, ustedes las apliquen ya en su vida profesional. O sea, ustedes comiencen a dar esa misma charla, digamos. Entonces, porque bueno, nos toca a nosotros como arquitectos ver el sistema de calidad que vamos a entregar, digamos. Entonces, para eso les explicaba un poquito. Aquí, por ejemplo, yo les comparto esto de acá, donde están justamente todos estos temas. Perdón, no es esta. Aquí, por ejemplo, tengo algunos documentos. Fíjense. Este les decía es un súper documentando, digamos, entonces acerca de seguridad ocupacional, porque fíjense, aparte de ser colorido y bonito, digamos, ¿no? El librito es así. Y bueno, lo tiene completito en PDF para que puedan imprimir ustedes cuando quieran, digamos, ¿no? Entonces, pero fíjense, está justamente impermeabilización, trabajo bajo soldadura, falso techo, carpintería, manipulación de montaje en vidrio, ejecución de zanja. Entonces, entibados, etcétera, todo esto de acá lo tienen ustedes bien organizadito, digamos, para ver qué características están medios de maquinaria, digamos, montacarga, grupo, apeo, talamiento, etcétera, digamos. Entonces, sistemas de protección colectiva, entonces, sistemas de protección contra incendios y demás cosas, digamos, entonces, sistema de protección individual, EPP, digamos, entonces, como utiliza señalización, digamos, entonces, dentro de obra, entonces, número 6 dice que señalización, vamos a ver el número 6. Entonces, señalización. A ver, el 2. Entonces, y van a tener, fíjense, todo esto bien organizadito, digamos, donde les muestre, digamos, el tipo de señalización, digamos, entonces, señales, digamos, de cómo deben estar, digamos, cómo se deben poner, etcétera, digamos, ¿no? Ya, entonces, súper importante en ese tipo de documentación. Ya. Fíjense, en este otro, digamos, taludes, digamos, terraplenes. Entonces, cómo se debe trabajar para que no haya derrumbe, digamos, entonces, si no saben que es un entibado, entonces, por favor, digamos, vayan estudiándose eso, digamos, porque les va a tocar saber eso. Para las personas que vayan a hacer un subsuelo, digamos, ¿no? Que es una submuración, digamos, entonces, si no se acuerdan ya de eso, igual, digamos, si no se acuerdan que es un tamiz, igual, digamos, ¿no? Entonces, a mis alumnos, cuando eran las clases presenciales, lo primero que les decía, a ver, digamos, vamos a hacer un proceso constructivo del colocado de una caja para punto eléctrico, digamos, en la pared. Entonces, ¿cómo se hace, digamos? Y la mayoría quedaba tutti, digamos, porque es una caja, digamos, es algo muy sencillo, digamos, ¿no? Cavar y la caja, digamos. Pero tenés que contemplar, digamos, otro tipo de características, digamos, ¿no? Para acabar y para poner la caja. Entonces, esas cosas debe usted aprenderlas. Entonces, debe saber que necesita saber el nivel en el cual se va a poner, la distancia en la que se va a poner, las conexiones que debe tener, etcétera, digamos. Entonces, y para eso, digamos, tiene que haber un sistema justamente de calidad. ¿Ya? Pero bueno, yo tengo, no sé qué dice mi compañero. No, ese libro se lo entrego yo después. Entonces se lo entrego después porque la idea no es que se confundan respecto a lo que va a entrar en el examen, ¿ya? Entonces dentro de estos documentos, lo que les dije, digamos, les entrego yo, digamos, distintos tipos de cosas. Entonces, bibliografía, por ejemplo. Entonces, técnicas de herramientas de gestión de procesos, digamos, ¿no? Entonces, procesos de control de calidad, o sea, libros, capítulos, artículos, fíjense, acerca de calidad, digamos, entonces, fundamentos de la calidad, digamos. Toda esta cosa de acá, nosotros la llevábamos en ese diplomado que dábamos. Entonces, y bueno, es algo largo el Pinbox, fíjense. Entonces, la guía del Pinbox.
Y bueno, teníamos un montón de documentos justamente que había que revisar, hacer un documento base, digamos, para cada una de sus empresas, digamos. Y fíjense, fundamentos de dirección de proyecto, digamos, el Pinbox Manager. Entonces, director del proyecto, facturamiento de una empresa, etcétera, digamos. Entonces, que bueno, ahorita debe estar esto ya de internet, digamos, pero la idea es pues, no estar bajando las digamos. Yo les comparto un link de Drive y ahí van a tener todo acá listo para que lo descarguen, digamos. Entonces, manual de elaboración de planes, fíjense, de contingencia. Entonces, también es súper importante, fíjense. Esto es un curso de calidad que está en video. Entonces, cómo se debe hacer un activado, un terraplén, etcétera, digamos. Entonces, para que tengan un cursito, digamos, acerca de qué es lo que se debe revisar en cada cosa, digamos. Entonces, control y calidad de ejecución de obra. Entonces, un cursito completito. Entonces, esto va a dar el diplomado en gerencia de la construcción, el contenido y demás. Entonces, manual de calidad. Formatos y procesos. Aquí fíjense, tenemos distintos formatos, lo que les decía, digamos, ¿no? Aspectos e impactos, digamos, dentro de un análisis, digamos, acta de reunión, digamos. Entonces, también les entrego, no sé si lo tengo por acá, pero hay un apartado que se llama actas, por ejemplo. Vamos a hacer el inicio, digamos, de la obra, digamos. Entonces, ¿qué es lo que debe poner usted en su libro de órdenes? A ver. La mayoría está tutti, digamos. Entonces, yo personalmente quedé tutti cuando me dijeron que tenía que llenar justamente las actas, digamos, actas de inicio de obra, de entrega de predios, digamos, verificación de materiales, de licencias provisionales. Entonces, estas actas, digamos, de conciliación, fíjense. Entonces, de reunión semanal, digamos. Entonces, y simplemente la idea de esto es que tengan ustedes algo para tener una base para, o sea, cuando le digan, a ver, vamos a iniciar la obra, entonces, saque su libro de orden, digamos, vamos a firmar, digamos, entonces, no va a firmar usted algo en blanco, digamos, entonces tiene que poner justamente en la ciudad de Santa Cruz, digamos, fecha tal, digamos, se da inicio a la obra fulanita, digamos, que tiene estas características, digamos, entonces, y va llenando justamente esos detalles. ¿Ya? Entonces, pero les entrego estas actitas, fíjense, para que ustedes, proyecto, digamos, ¿no? Ubicación del proyecto, entidad contratante, la empresa que nos contrata, digamos, entonces, supervisor de obra, monta el proyecto, plazo de ejecución, digamos, ¿no? En fecha tal, digamos, ¿no? Ahora tal en el predio ubicado en tal lugar, propiedad de tal señor, digamos, se reúnen el ingeniero tal, por el contratista, el ingeniero tal, supervisor de obra que suscriben el acta de inicio de obra, entonces, y estas cositas las debe saber el contratista y supervisor, digamos, entonces, pero estas cositas, digamos, parecen burras, digamos, dentro de pero hay que tenerlas, ¿no? O sea, hay que tenerlas ya pensadas, por lo menos haberlas leído una vez. Entonces, para hacer los libros de orden, digamos, no como le plantas una orden, simplemente escribís así al animal, digamos, entonces, no tenés que hacer. Se indica, digamos, al señor constructor, digamos, que realice los cambios, digamos, o realice una propuesta, digamos, y la tiene que hacer en el libro de orden, que es para eso, el libro, para mandar orden, no es un diario, digamos, entonces es la partecita que hay que entender de los libros de orden, ¿ya? Pero bueno, eso se los paso siempre yo al final, ¿ya? Entonces, con esto de acá quedan habilitados ustedes para el primer parcial, ¿ya? Entonces, porque fíjense, sistemas integrados de gestión, primero, ¿qué es gestión? Entonces, sistemas integrados de gestión, ¿qué son? Después, ¿qué es una gestión de seguridad ocupacional? ¿Qué es una gestión de medio ambiente? Y por último, ¿qué es una gestión de calidad? ¿Ya? Entonces, si nos da el tiempo, vamos a hacer un ejercicio, digamos, con puntos extras acerca de un proceso constructivo. Si no nos da el tiempo, no lo vamos a hacer nomás. Ya a veces no le interesa porque ya es 51, digamos, no hay ningún problema, no está nada más para mí. Entonces, pero la mayoría de las evaluaciones, por si acaso, están hechas dentro del sistema. Entonces, en el sistema virtual yo no puedo colaborar casi en nada, digamos. Entonces,
Fíjense, esto también es lo que les paso, fíjense. Registro de análisis de riesgo preliminar. Entonces, pasos de cada tarea, entonces los riesgos, cómo minimizar, personal responsable y puesto de trabajo de cada una de las personas responsables. Entonces se va haciendo esto como un registro de análisis de riesgo. Entonces también tenemos por ahí unos APRs, análisis preliminares de riesgo ya como planilla. Y bueno, toda esa documentación la van a tener, digamos, ¿no? En su momento. ¿Ya? Entonces la idea no es tampoco cubrirlo con un montón de información que para su examen o para la materia no lo van a utilizar, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de la materia tiene sus definiciones específicas. ¿Ya? Entonces hay cositas que se dicen por si acaso que no están en la diapositiva. Por ejemplo, cuál es la función del fiscal, cuál es la función del supervisor y cuál es la función del director o el gerente de obra. Entonces, esas características se las he ido diciendo y repitiendo constantemente durante todas las clases. Entonces, y eso son preguntas de exámenes. Entonces, ¿qué hace el supervisor? ¿A quién le debe justamente su sueldo? Digamos, ¿quién le paga su sueldo? Pero ¿a quién le debe responsabilidades? Entonces, esas cositas son importantes de conocer. Igual las vamos a repetir en lo que es SAPS, porque en SAPS ya aparecen los tres actores justamente para trabajar y hacer y ejecutar una licitación. ¿Ya? Bueno, hasta ahí es la clase. ¿Ya? Están habilitados para el examen. Yo creo que de aquí a 2 semanas vamos a dar nuestro primer parcialito. Entonces, para que una vez tengamos bien definido nuestro cronograma. ¿Ya? Lo que sigue, vamos a seguir avanzando, no es que no vamos a pasar clase, vamos a seguir avanzando justamente. Y bueno, no sé si pueden marcar el tema de la asistencia, deberían poder. Si no hay eso, voy a preguntar el por qué no están marcando, digamos, porque a mí sí me sale, digamos, la asistencia con cambio de rol a la estudiante, me sale, digamos, el hecho de que puedan marcar asistencia. ¿Ya? Pero no sé por qué no les pasa eso. Entonces, de todos modos, no hay drama conmigo. Yo en la asistencia, para mí tiene un valor de 0, pero la universidad pide que ustedes tengan un 85% de asistencia. Entonces, a medida que se habilite la asistencia, entonces va a ir sumando, digamos. Ahora, obviamente, no se alarme usted, digamos, si en una clase, digamos, viene una clase 100% de asistencia, en la segunda clase usted no asistió, entonces 50% de asistencia se va a convertir. Digamos, usted se va a querer matar, digamos. Entonces, la tercera clase se va a nivelar a 65, sucesivamente así va a subir hasta llegar al 85%. Entonces, ¿qué es lo mínimo que nos pide la universidad para que usted pueda dar los exámenes? Entonces, para eso se habilita esa ficha. Para mí no me sirve para nada, en realidad. Pero bueno, si no se puede habilitar ahorita, digamos, no hay ningún drama, digamos, yo simplemente lo paso en mi reporte. ¿Ya? Bueno, eso sería por ahora. ¿Alguna consulta, perdón? Ya. Me preguntan dónde están esos documentos para dar el examen. Entonces, todito ya está en la plataforma, utilizamos la plataforma Moodle. Entonces, si no saben ingresar en la plataforma Moodle, no sé por qué decirle, digamos, ya llevamos un año con esto, digamos, entonces, efectivamente hay gente que no ha llevado nunca, digamos, el Moodle, entonces, pero, bueno, es la UARM virtual, es lo mismo, eso me refiero con Moodle, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Ok. Bueno, pues solamente eso. Un abrazo a todos. No salgan, por favor. Manténganse en sus casas. Yo sé que a veces es necesario salir, pero traten de tener el menor contacto posible con las personas que están afuera. Hay mucho contagio, hay mucha gente que se está muriendo, están saturados todos los lugares donde usted pueda conseguir inclusive oxígeno. Todo está saturado, todo está mal, digamos, ahorita nuestro sistema está colapsado, entonces evitemos ser parte de ese sistema colapsado justamente, ¿ya? Y no salgan, por favor, manténganse en su casa, ¿ya? Salud para ustedes y para toda su familia, un abrazo a todos, ¿ya? Hasta luego. Gracias.